Este programa es miembro de AXA, Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. Gracias por acompañarnos a través del señalador de ideas y ya saben las distintas vías de comunicación para realizar esta conexión semanal que tan bien nos hace, ¿no? Recibir los distintos comentarios a los cuales les agradecemos y mucho. Hoy vamos a estar hablando de lavado de dinero, pero hay una conciencia real de qué se trata. Bueno, quédese con nosotros que abordaremos esta temática. Por supuesto, si digo el señalador de ideas, ¿de quién estoy hablando? Del doctor Julio Pueyrredón y del doctor Miguel Ángel Sagués. Y no se me ponga celoso porque lo nombré primero al doctor Pueyrredón. Y yo vengo atrás. Yo trato de equiparar, ¿vio? Programa a programa y digo, ¿a quién fue el que presenté primero? ¿A quién? Pero bueno, ¿qué va a ser? No nos pongamos tan susceptibles, por favor. Bueno, preparados entonces para arrancar el programa y hoy con un invitado a quien le agradecemos la presencia aquí en los estudios, como es Mariano Federici, presidente de la UIF. Así que muchísimas gracias, Mariano, por molestarte y venir aquí a compartir con nosotros el programa. Bueno, ¿quién va a hacer su editorial? ¿Le toca a usted? Sí, una pequeña introducción. A ver, lo escuchamos para hacer, ahí está, la presentación del mismo. Bien, no vamos a hacer una introducción demasiado técnica porque tenemos acá justamente a la máxima autoridad en materia de lavado de dinero, o sea que más que él no sabe nadie en este momento, así que sí quiero hacer una pequeña introducción, porque cuando quisimos hacer este programa fue como que teníamos la percepción de que la gente común muchas veces ve que se habla de la causa del lavado de dinero de fulano, de mengano, lo que sea, y nos encontramos con que mucha gente no entiende qué es el concepto del lavado de dinero, o sea, por qué se habla del lavado de dinero, cuál es la gravedad. La gente normalmente está acostumbrada a escuchar de la gente común homicidio, robo, abuso, violación, falsificación, hurto, o sea, infinidad de otros delitos, pero no casualmente el lavado de dinero. Para dar una explicación muy breve, después vamos a charlarlo más en detalle, el concepto de lavado de dinero se origina como una reacción internacional hace mucho tiempo contra el dinero de los carteles de las drogas. Que lo que querían hacer era tomar el dinero proveniente de la venta ilegal de las drogas y hacerlo lícito, hacerlo figurar para poder meterlo en el circuito normal y poder comprar un auto, una casa, poder bancarizarlo, poder hacer una serie de cosas. Ahí empieza una gran movida a nivel internacional, incluso con el apoyo de los máximos organismos como Naciones Unidas, en los cuales se crean organismos como el Gafi y demás, que lo que busca es generar pautas para controlar esto y evitar esta nueva figura delictiva que realmente era un problema serio, porque cuando uno empezaba a ver el dinero que movía el narcotráfico, el dinero que empieza a mover también el tráfico de armas y los distintos delitos que podían estar vinculados al lavado de dinero, las sumas eran hipermillonarias. A raíz de eso es que, bueno, que se empiezan a generar normas y conceptos, y hay conceptos interesantes que son los que creo que vamos a poder charlar hoy y tener la explicación del principal experto en nuestro país, y que es, por ejemplo, que cuando se habla de lavado de dinero, hoy ya se aplica para un amplio número de delitos, pero sobre todo, además, hay conceptos que tienen que ver con qué es lo que se toma en cuenta. Entonces se habla de una operación sospechosa. ¿Qué es una operación sospechosa? Es aquella operación que no tendría sustento, después lo vamos a ver. ¿Qué es el concepto conozca a su cliente? ¿A quién aplica? Que es algo que aplica más que nada a toda la gente que está obligada a informar. ¿Y qué son, por ende, los sujetos obligados a informar? Que también es interesante saber, porque es un caso particular que se da, que es que en este caso, así como normalmente en materia penal, la obligación de denunciar es solo del funcionario público y no del particular, en este caso particular, en alguna medida, podríamos decir que hay una suerte de inversión de esa obligación, porque hay muchísimos obligados a informar, y que creo que solamente hemos quedado fuera los abogados. Así que bueno, no sigo más, vamos a hablar con el experto, que va a poder darnos mucho mejor información que la mía. Yo te preguntaría conceptos, ¿no? Uno piensa que el lavado de dinero surge de la actividad del narcotráfico, fundamentalmente. Es decir, hay otras situaciones que provoca lavado de dinero. Ahora, siempre está la sensación en la gente que tiene que ver, o hay algo que tiene que ver con el narcotráfico. ¿Esto es así o hay otros bienes
que se acaparan ilícitamente y se lavan? No, a ver, conceptualmente el lavado de dinero es el proceso, el mecanismo, la conducta, ¿no? Mediante la cual se le intenta dar apariencia de licitud a fondos, bienes, activos provenientes de una actividad ilícita. Los países han definido de manera distinta cuál es esa actividad ilícita precedente que puede generar recursos susceptibles de ser lavados, ¿no? Pero básicamente hay un estándar internacional que establece un catálogo de delitos precedentes que deben ser contemplados y que tiene que ver con todos los delitos graves, generadores de un producto económico, que pueden dar lugar a conductas de lavado. Ahora, ¿por qué se asocia generalmente al narcotráfico? Bueno, porque como bien decía Julio en sus orígenes, el lavado emerge como una estrategia, en realidad, para hacer frente al poder económico, al gran poder económico de los carteles de la droga, principalmente en Colombia, ¿no? Cuando el cartel de Medellín toma una envergadura tan grande que se convierte en una amenaza para la viabilidad del Estado mismo, ¿no? Recordemos que Pablo Escobar ocupó un lugar, una silla en el poder legislativo colombiano, los miembros de la Corte Suprema fueron asesinados, realmente la amenaza que representó para la existencia misma del Estado generó una alarma a nivel internacional que provocó un replanteo de las estrategias tradicionales de combate al delito y llevó al mundo, digamos, a tomar la determinación de desarrollar una nueva estrategia atacando a la organización criminal por el ángulo económico. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué por el ángulo económico? Bueno, porque la organización criminal tiene un comportamiento muy similar al de una empresa, digamos, ¿no? Su finalidad es el lucro. Entonces, como está concentrada en el lucro y el objetivo central es la acumulación de riqueza, bueno, estratégicamente la manera más inteligente de abordarla es atacando justamente ese proceso de acumulación de riqueza. De esa manera. Una pérdida del control de la política económica también con el lavado, ¿no? Bueno, a ver, el problema con el lavado a gran escala, digamos, es que se convierte en una amenaza también para la integridad de los sistemas económicos financieros, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando una organización criminal o varias organizaciones criminales logran con facilidad penetrar las capas de un sistema legal e introducir recursos provenientes del delito en la economía, en los sistemas financieros, contaminando de esta manera su integridad, ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica. Digamos. Entonces, por eso es que los países le asignan tanta importancia y prioridad a estos temas, porque si uno realmente quiere construir un sistema que permita consolidar la estabilidad y poner al país en una senda de crecimiento y desarrollo sustentable, bueno, uno de los pilares para lograr eso es digamos, consolidar la protección de la integridad en materia económico-financiera. Qué grave es, y termino con la preguntita yo, qué grave es cuando esto aparece en un gobierno democrático, ¿no? Muy grave, porque además de verse afectada la integridad de los sistemas, el lavado permite a las organizaciones criminales adquirir poder. El poder real de una organización criminal, sea el poder de fuego, el poder corruptor, el poder de reclutamiento, el poder de control territorial, se sustenta en el poder económico. Entonces, cuando una organización criminal se convierte en muy poderosa desde el punto de vista económico, adquiere grados de peligrosidad que pueden amenazar el Estado de Derecho, la existencia del Estado mismo, digamos, ¿no? Cuando empiezan a penetrar la vida democrática, penetrando, digamos, los sistemas políticos, digamos, de los países, se convierten realmente en una amenaza para la viabilidad del Estado de Derecho, ¿no? Vamos puntualmente a la Argentina. La UIF hizo un acuerdo con la Oficina Anticorrupción, ¿no?
¿cuáles fueron la temática? O sí, se puede decir, ¿no? Claro, ¿cómo van a abordar? Bueno, desde que asumimos la gestión hemos estado tratando de fortalecer los vínculos interinstitucionales, porque la estrategia global realmente lo que plantea para los países es un sistema, es la construcción de un sistema de prevención, detección y represión penal de este delito. Entonces, esto ¿a qué lleva? Bueno, a que la lucha contra estos delitos no depende de una sola institución, no depende de la UIF. La UIF sin duda es el órgano rector del sistema y se encuentra en el medio como articulador del juego, pero requiere de la colaboración de otras agencias que detentan información o que tienen deberes de colaboración o que tienen la posibilidad de contribuir a la detección de ese delito, ¿no? Entonces, con la Oficina Anticorrupción tenemos realmente una alianza estratégica. Este acuerdo lo que plasma es justamente esa alianza entre los dos organismos para contribuir a castigar, digamos, el lavado de activos provenientes de la corrupción que tanto daño le ha causado a nuestro país, ¿no? Nosotros sostenemos que todos estos delitos de los que hablábamos, narcotráfico, otras manifestaciones de la criminalidad organizada, no hubiesen crecido ni penetrado nunca las capas de nuestro país de no haber sido por la conducta de funcionarios públicos corruptos que permitieron que eso ocurriera, ¿no? En el pasado. Entonces, por eso es que nuestra estrategia está tan centrada, digamos, también en hacer frente a la corrupción como complemento de la lucha directa contra el lavado, ¿no? Sí, me parece muy interesante, Mariano, además lo que acabas de decir, porque nosotros siempre decimos que somos un programa políticamente incorrecto, en el sentido de que tratamos de decir siempre toda la verdad. Y el otro día un periodista, que a mí me molestó el comentario en un programa de esos que discuten y se pelean todos los días a la noche, dijo, no, bueno, y en tal tema, ya un tema judicial, que estaba bajo ya, había actuación fiscal y actuación, y obviamente con un juez, y a ver, ¿y qué hacen la UIF, la FIP, qué sé yo? Y yo digo, pero a ver, hay conceptos, están mezclando todo frente a la gente, es decir, ya la UIF, como bien dijiste vos, o sea, están en la prevención, detección, pero una vez que el tema se judicializa, es cuando ustedes ya armar, a mi criterio, si no corregime, es cuando ustedes ya hicieron toda la investigación posible y obtuvieron la mayor información posible y se la entregan a la justicia para que la justicia actúe. Después, si la justicia va más lenta o más rápida, no tiene nada que ver la UIF. ¿Es así o no? Correcto. Bueno, a ver, para explicarle a la gente qué es lo que hacemos. Nosotros tenemos, siempre digo, para simplificarlo, 3 sombreros, ¿no? Uno que es el vinculado a la prevención del delito, donde ahí ejercemos las funciones regulatorias. Nosotros regulamos, supervisamos y sancionamos administrativamente a aquellos sujetos designados por la ley a colaborar con el esfuerzo estatal, ¿no? Son los bancos, las compañías de seguros, las sociedades de bolsa, los casinos, los escribanos, los contadores, una lista larga de sujetos obligados por la ley a colaborar. Además de la prevención, también hacemos inteligencia financiera. Tenemos esa responsabilidad de recibir información de distintas fuentes públicas y privadas, nacionales e internacionales, analizar esa información, agregarle valor, que eso es hacer inteligencia, y entregar esa información a la justicia. Y luego ya en sede judicial, digamos, tenemos el deber, el tercer sombrero, que es el de colaborar con los jueces, y en algunos casos ya más estratégicos nos presentamos también o solicitamos ser tenidos como parte querellante para contribuir a la investigación. Entonces, cuando el caso entra a pasar a manos de un juez o de un fiscal, por supuesto que el control de la investigación pasa a manos del fiscal o del juez. Ahí podemos colaborar con ellos aportando más información o podemos tratar de incidir en la investigación a través de nuestro rol de querellantes, y así lo hacemos. En aquellas investigaciones importantes donde está comprometido el orden económico-financiero, que es el bien jurídico tutelado por el delito de lavado, tratamos de introducirnos como querellantes para poder incidir en el curso de la investigación. ¿Con qué finalidad?
especialmente con la finalidad de asegurar de que no se pierda foco en los bienes, en los activos involucrados en el delito, ¿no? En Argentina tradicionalmente la cultura judicial estuvo siempre enfocada en las personas más que en el aspecto financiero y patrimonial. Tal cual. Entonces, nuestro rol ha sido de tratar de llevar a los jueces a pensar también en el aspecto patrimonial, que en definitiva es, justamente como decía al inicio, privar a la organización criminal de los bienes es lo que realmente va a contribuir a neutralizar su poder, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿Cómo se maneja la UIF fuera de la frontera del país? Y lo contestamos después. Lo contestamos después. Él tiene la particularidad que siempre hace la pregunta antes de la pausa. Seguimos aquí conversando con Mariano Federici. CITAP, excelencia en servicios de salud. CITAP, líder en internación y cuidados domiciliarios. Neonatología, pediatría y adultos. Avenida Pueyrredón 480, tercero 16, 4867-7400. Organización Paulero. Constitución de sociedades, designaciones de directorios, reformas de estatutos. 15 59 60 79 24. 30 años en el rubro societario. Nuevamente formulamos la pregunta, si le parece, Miguel. El tema era, porque trasciende, hay casos que ha trascendido la frontera nuestra, entonces la pregunta, Mariano, ¿cómo es el mecanismo como para llegar al conocimiento de lavado cuando ya trasciende el país, digamos, ¿no? Bueno, es una excelente pregunta, porque una de las naturalezas, de las características del delito de lavado de activos es su transnacionalidad. Claro. Son delitos transnacionales. ¿Por qué? Porque justamente las organizaciones criminales profesionales se aprovechan de las debilidades en los distintos sistemas jurídicos, institucionales de los países para esconder con mayor facilidad los activos producidos ilícitamente. Claro. Entonces, por eso es que es tan importante realmente tener el sistema a la altura de los estándares internacionales para no generar un atractivo, que fue lo que pasó en el pasado aquí en Argentina, claro, ¿no? Al estar tan desalineados del compromiso internacional, Argentina se convirtió en tierra fértil para que los narcotraficantes, los criminales vinieran a lavar claro, el producto del delito acá. Entonces, lo que hemos hecho desde la UIF en esta gestión ha sido tratar de nivelarnos, de ponernos a la altura, de superar incluso las exigencias del estándar para generar un efecto disuasivo y que el criminal que estuviera buscando un lugar para lavar fuera a buscar otro país. Ahora, ¿cómo cooperamos? ¿Cómo se aborda este problema de la transnacionalidad? Bueno, existe una red que nuclea a todas las instituciones como las nuestras, a todas las UIFs, que se llama la red del Grupo Egmont, que es básicamente un sistema de intercambio de información encriptada a través de un mail seguro, que nos permite compartir información entre unidades de inteligencia financiera, de información financiera a nivel global. ¿Están obligados a eso? Asumimos compromisos de cumplir con estándares y principios internacionales que que promueven ese intercambio de información. ¿Y eso qué nos permite a nosotros? Que, bueno, cuando un argentino, por ejemplo, está llevando a cabo operaciones sospechosas en otro país y esas operaciones son detectadas por la UIF de ese otro país, bueno, esa UIF nos lo comunica a nosotros, claro, y nosotros nos podemos enterar. O si nosotros estamos investigando a algún argentino que ha cometido algún delito acá y tenemos algún indicio de que pudo haber estado también escondiendo activos en otro país, podamos hacer pedidos de cooperación a esas otras UIF y recibir la información. Hay un caso que te lo tiro así, pero que no para el comentario, que tiene que ver con esto. Balcedo, el caso Balcedo en Uruguay, ¿no? Es una especie de lavado de dinero o de activos. Sí, ahí probablemente no sé ahí debe haber habido una colaboración, digamos, de todos los organismos. Claro. Obviamente
es una investigación en curso esa, me bueno, parece. nosotros no hablamos de por casos eso. concretos. Claro, No, por eso. pero lo tiré Pero así sí, porque... sí, a ver, lo que puedo decir es que gracias a la red, gracias al sistema de cooperación Claro, internacional, es que hemos podido contribuir al avance, al impulso y al avance de muchas investigaciones penales vinculadas con corrupción, narcotráfico y lavado en Argentina en los últimos 2 años y medio. Y quiero hacer énfasis en esto porque cuando nosotros asumimos la gestión, a la UIF de Argentina no se le brindaba información. Claro. Estaba, incluso los acuerdos de cooperación más importantes que tenía la UIF estaban suspendidos. Por ejemplo, el acuerdo con la UIF de Estados Unidos, que se había caído a raíz de un problema de filtración de información en torno al caso Nisman. Claro. Ahora que estamos de vuelta recordando los sucesos. Entonces, parte de nuestro trabajo y de nuestros objetivos de gestión estuvieron focalizados en reconstruir esos vínculos, en reconstruir esas relaciones para poder reinsertarnos en el mundo y acceder a la información que nos permita hacer contribuciones a las investigaciones penales. Hoy no solamente que se nos responde a todos los pedidos de información que hacemos, sino que espontáneamente los países, aun cuando no lo requerimos, nos envían información sobre sospechas que puedan ser de nuestro interés por algún vínculo o punto de conexión con Argentina que se detecta afuera. Y eso es una señal, es un indicio muy importante. Muy positivo, obviamente. No, y eso además creo que es un gran mérito de ustedes porque encima, pues la verdad es como que además, y esto no porque estés presente, pero es real, uno que más o menos ve desde la profesión lo que ustedes hacen, lograron generar algo que antes no había, la verdadera conciencia de la importancia del deber de informar, porque era como que antes era como que no existía esa conciencia, era como que, a ver, no lo quiero decir en forma bruta, pero como que no se lo tomaba en serio a la UIF antes, digamos, hasta que asumieron ustedes, que ahí lo dieron vuelta y lograron que realmente se informe, cargándose a sus espaldas un trabajo que no debe ser para nada livianito, porque calculo que los cúmulos de denuncias que deben tener y que ustedes tienen que evaluar para ver cuál sigo y cuál no es un tema menor, ¿no? O sea que, claro. o sea, en ese sentido, pero hoy existe claramente en todos lados una conciencia enorme del tema de informar a la UIF y de colaborar con ese tipo de informaciones, cosa que hasta el 2015 no era tan así, por lo menos esa era mi percepción. Mirá, la relación que tiene que ver el Procelac con cómo funcionan con la UIF, ¿no? Hago una reflexión sobre el comentario de Julio y te contesto, Miguel. Mira, en primer lugar yo creo que la importancia para nuestro trabajo y creo que para muchos de los problemas y desafíos que aún enfrenta Argentina, ¿no? La importancia que tiene la confianza, digamos, ¿no? En las instituciones. Nosotros lo que percibimos a poco de asumir la gestión es que no había confianza en la institución. Claro. No había confianza en la capacidad de la institución de comportarse acorde a derecho, claro, respetar la legalidad. La confianza nosotros la hemos recuperado en nuestras fuentes de información, en aquellos que nos brindan, nos informan información, cumpliendo con la ley, respetando la ley y los estándares internacionales que rigen en nuestra materia. Hemos hecho también algunos ajustes a la legislación y hemos promovido también reformas regulatorias que han fortalecido esa relación de confianza. Por ejemplo, la mayor protección que hoy le estamos dando a las fuentes de información de la UIF con la prohibición para la UIF de revelar sus fuentes. Esa prohibición antes no estaba en la ley y la UIF entonces le contaba a todo el mundo de dónde había obtenido la información para sus investigaciones. Eso está mal. Era una mala práctica porque, digamos, generaba pocos incentivos a seguir entregando información. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría que cierres el concepto, por favor. Sí, básicamente, digamos, creo que la confianza ha sido la clave, digamos, el respeto a la legalidad ha sido la clave para recuperar las relaciones de confianza que hoy nos están permitiendo acceder a más y mejor información
para hacer mejores contribuciones a la justicia penal de Argentina, ¿no? Ni que fuera hombre de medio, qué capacidad de síntesis, ¿vio cómo resolvió? Aprendan. Gracias, Mariano, por habernos placer, acompañado. Gracias, Mariano. Hemos aprendido mucho en esta La verdad que oportunidad. sí. Hemos aprendido, por lo menos yo. Y cuando quieras, esta es tu casa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Muy por amable. habernos acompañado una vez más a través del Señalador de Ideas. Hasta la próxima.